El 19 de septiembre de 2017 hubo un fuerte temblor en la zona central del país y bueno, en la Ciudad de México se derrumbaron 24 edificios y cientos de personas murieron. Uno de los edificios que colapsó parcialmente fue el Colegio Enrique Rebsamen, Así es. en la alcaldía Tlalpan, y allí quedaron atrapados niños y personal de la propia escuela. Y también allí vimos uno de los casos más graves de manipulación emocional que hemos visto en los medios mexicanos. Tú seguiste la historia, ¿nos puedes contar un poco cómo se desarrolló? Sí, claro que sí. El caso Rebsamen, y específicamente la invención de la niña Frida Sofía, es un ejemplo clarísimo de cómo frente a una tragedia humana y además múltiple, los medios masivos destinaron horas de horas no para darle voz a damnificados y al acto de solidaridad, que lo hicieron el primer día, sino para desmovilizar a la población, sobre todo a la población capitalina, a partir de un reality emocional, que ese es el nombre, digamos, que le podemos poner al caso Frida Sofía. ¿Por qué reality? Porque era mitad verdad y mitad ficción. La mitad verdad tenía que ver con el efecto, con el hecho de que sí se vino abajo una parte de la plataforma de la entrada de la escuela Rebsamen, privada, por cierto, y de que habían varias personas fallecidas, 25 hasta ese momento, 25 niños y maestros, y había un operativo de rescate muy importante encabezado por la Secretaría de Marina. La mitad de ficción tiene que ver con, primero, el rumor de que había una niña que estaba atrapada en los escombros. Y se decía que era niña, niño, no se sabía. Después hubo testimonios que nunca se confirmaron, de que se escuchaba que pedía agua, que susurraba. Y a partir de ese rumor se construyó un reality de 13 horas. Fueron 13 horas continuas de transmisión en vivo, que empezó siendo de Televisa y se fueron sumando las demás cadenas televisivas. Y aparte de las cadenas televisivas, todas las cadenas de radio, los blogs digitales que jugaron un papel fundamental en esta parte. Es decir, lo terrible de este caso es que con todo y lo que significaba la tragedia en ese momento, Televisa necesitaba el oxígeno de las audiencias. Y hasta ese momento, después de venir de un declive muy fuerte de sus audiencias, logró rebasar los 20 millones de teleaudiencias, ¿no? De personas que estaban viendo la transmisión. La tragedia inventada les vino como anillo al dedo. Y digamos, desde el punto de vista periodístico, pues también está esta situación en la que no hay verificación, no se corrobora. Entonces también hay periodísticamente, independientemente de lo que la Marina hubiese confirmado o no, Claro. hay un hueco, ¿no? La Secretaría de Marina, y eso hay que señalarlo claramente, no fue la responsable de la versión que dieron los medios, y mucho menos de la versión que dio Grupo Televisa. En todo caso hubo un error, pero no tenía por qué haber asumido toda la responsabilidad. Todos los que somos reporteros y hemos cubierto tragedias, sabemos que hay muchas versiones que circulan y que cuesta trabajo a veces en el momento confirmarlas. Eso es natural y es parte del oficio periodístico. Pero no podemos llevarnos a engaño cuando hay 13 horas de transmisión. Exacto. Frida Sofía fue una construcción, un reality emocional construido para desmovilizar a la población. En esos momentos, si nosotros recordamos, inmediatos al sismo del 2017, la ciudadanía estaba volcada en las calles. Y Frida Sofía era como, quédense en casa, escuchen esta Rosa de Guadalupe, este capítulo, con la mezcla de ficción y verdad. Analizando permanentemente este tipo de coberturas, observamos que el caso de Frida Sofía estaba reiterando
los ingredientes de otros inventos con un grado de sadismo emocional muy fuerte. Había gente que lloraba en las calles o lloraba en sus casas, personas mayores, porque estaban al pendiente de lo que le pueda pasar a la niña Frida Sofía. Y sin despegarse de la televisión. Sin despegarse de la tele, Además, era una cobertura que no tenía elementos novedosos, es decir, era jugar con las emociones, especular, sobresaturar a la audiencia, cuando habían muchísimos otros focos de atención importantísimos. Habían lugares que necesitaban agua, que necesitaban rescate, que necesitaban la ayuda de la ciudadanía y que fueron desplazados a un tercer o quinto plano porque lo importante, insisto, era desmovilizar a la población. ¿Le verías un carácter de infodemia a lo que ocurrió ahí? Absoluto. Es la infodemia perfecta, porque es una mentira convertida en un relato mediático, además hipermediático, donde todo el mundo podía opinar y decir sin necesidad de verificar nada, porque ya el mismo medio masivo y el mismo gobierno federal que regula los medios masivos, o sea, no hay que olvidar que los medios masivos son concesiones de un servicio público. Jamás le puso el mínimo alto o sanción a las televisoras o a las estaciones de radio que cubrieron esto. ¿Qué quería decir? Entonces también el gobierno tenía un interés muy claro, el federal y el capitalino, de desmovilizar a la población. ¿Cuáles serían las lecciones de esta historia? Uno, que el boomerang que provoca, el efecto boomerang que provoca la manipulación emocional, le genera un costo muy alto de credibilidad a los periodistas, a los medios y a los gobiernos. Dos, que frente a tragedias como un sismo, como un accidente, como un desastre natural, etcétera, hay que ponderar la información, hay que ser lo más rigurosos posibles sin llevar todo a la narrativa melodramática. Cuando llevamos todo a la narrativa melodramática, ya no estamos haciendo periodismo, estamos haciendo ficción o teleficción. Y aunque tenga demasiado encanto porque genera likes, en el caso de las redes, viralización en el caso de las redes y por supuesto rating en el caso de las televisiones y de las estaciones de radio, el costo es altísimo, muy alto, cuando se devela la mentira. Claro. ¿Y para las audiencias? Para las audiencias es un entrenamiento constante y una necesidad de entender los mecanismos de la hipermediatización, que es el fenómeno que estamos viviendo ahora. Los medios no podían estar ajenos al tema porque ya el 80, 90% de redes, de blogs, de estaciones de radio, de periódicos, obviamente de televisoras, estaban enganchados al tema, ¿sí? Cuando ese fenómeno de unanimidad de cobertura se da, es que hay algo peligroso. Y ahí hay que, como audiencias, nosotros tratar de entender que nos están queriendo vender una percepción o nos están queriendo forzar a una percepción. La pregunta es, ¿con qué fines? Esa pregunta nosotros como audiencias constantemente tenemos que hacérnosla. Y hay que estar siempre pendientes y, por supuesto, aunque parezcamos amargados, incómodos o criticones, hay que decirlo. Esa es la función de un periodista. No solamente decir la verdad, sino develar la mentira. Y en el caso de Frida Sofía, quienes develamos la mentira desde mucho antes de que se supiera que era un montaje, pues fuimos muy atacados. Pero ese es el tema. No estar en la oleada de la cargada mediática, sino en el compromiso ético frente a quienes nos ven, a quienes nos leen. Eso creo que es lo que siempre debemos defender. Pues muchas gracias, Genaro. Gracias, muchas gracias.